Señor y Padre bendito, muchísimas gracias te damos por nuestro pastor, Señor. Gracias te damos por ese denuedo que tú le pones en su boca a la hora de predicar. Gracias, Señor, gracias, porque tú sabemos que tú en esta mañana, tu Espíritu Santo nos va a hablar a través de él. Bendice su vida, Señor, bendícele grandemente. Muchísimas gracias, Padre. Muchísimas gracias en tu bendito nombre. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios, bendito sea el Señor. Gloria a Dios. ¿Me recoge el sonido? Amén, gloria a Dios. Amén. ¿Cuántos estamos alegres en esta mañana? Amén. Aleluya, gloria a Dios. Bueno, le damos gracias al Señor por esta mañana. Es un gozo, una alegría, un privilegio, una dicha poder habitar en la presencia del Señor. Es la experiencia más impactante que el ser humano pueda experimentar. Estar en la presencia del Eterno. Porque hay plenitud de gozo y hay delicias a su diestra. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni en corazón de hombre han subido. Esas son las que el Señor tiene para los que le aman. Así que nos gozamos porque la vida del Espíritu es una vida de revelación, de misterios revelados por medio de Cristo. Bueno, yo no sé vosotros, pero yo después del mensaje del día 31, la verdad es que todavía sigo pensando y meditando. El Señor, hemos pasado un 2023, un año muy profético en cuanto a los mensajes, y 2031 igual. Y lo que pronostica el Señor para 2024, lo que nos habló el día 31, es tremendo, mis hermanos. Ustedes saben que el Señor nos ha anunciado un evento para la iglesia. Muchos que han estado sembrando, luchando, resistiendo. Va a haber una sazón. Hemos visto a lo largo de este año, va a haber, en un tiempo indicado, va a haber un evento. Porque esos son los kairos y las sazones, son los tiempos y los eventos que Dios designa. Y hemos visto un evento, yo no sé si va a ser para 2024 o qué año va a ser el evento, nosotros no lo sabemos, pero sabemos que viene un evento sobre la iglesia que ni en el día de Pentecostés, mis hermanos, algo muy fuerte sobre la iglesia, pero viene porque la iglesia va a necesitar ser empoderada para soportar lo que viene. Porque, por ejemplo, el Señor dijo, si yo no acortara los días, ni aun los escogidos se salvarían. El Señor también hizo una pregunta y es retórica: ¿hallaré fe cuando vuelva a la tierra? Dicho de otra forma, la fe va a escasear. Pero el Señor, ¿sabéis que hemos hecho 2 ayunos? Uno en mayo de un mes y en octubre, Halloween, el Señor nos reveló un ataque satánico. Y hemos hecho 2 meses en este año, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Eso ha sido por voluntad del Padre, del Eterno. Es el primer año que el Señor nos ha movido de esa forma. El Señor reveló el día 31, cuando lo de Dios se intensifica, contra más se manifiesta lo de Cristo, más se levanta el enemigo como gigante. Y el Señor nos dijo que íbamos a aparecer en algún momento como Josué y Caleb,
en medio de esos gigantes, muchos se van a retraer, se van a asustar y se van a retraer y van a ceder. Ese gigantismo, el día 31 me llamó la atención lo que el Señor dijo, porque nos habló, qué verdad es que si nosotros hoy estuviéramos con Goliat, no le podríamos tirar con un tirachina, no nos quedaría otra que poner la otra mejilla. Esa es la realidad, porque los pactos han cambiado. Hoy dice ama a tu enemigo, bendice a que te maldice, ora por el que te ultraja. O sea, es decir, el pacto es diferente. El enemigo sabe que cuando se nos avergüenza, cuando se le avergüenza al pueblo, aunque usted no lo siente, usted no lo tenga y le da igual, pero hay muchos que no. El enemigo va a levantar a gente emocionalmente, o sea, en la ira, en la soberbia. El Señor dijo, las naciones se van a irar, porque contra más se manifiesta el reino, más acusada es la conciencia del mundo, porque tu testimonio porta la verdad de Cristo. Y tu solamente testimonio en Cristo trae condenación a la conciencia de la gente, porque no corres en el desenfreno. Y la gente te señala, ¿y este? ¿Cómo se porta así? ¿Por qué hace esto? ¿Verdad? Nos ha pasado alguna vez. Eso se va a intensificar a unos niveles que todavía no hemos visto ni hemos experimentado. Lo experimentaron aquellos hombres del tiempo de Pentecostés que manifestaron el reino de una forma poderosa. Pero viene algo así, con ese poder. No sabemos cuándo. Lo que sí que sabemos es que desde el año 24 hacia adelante viene una totalidad, se puede decir el reino de Dios al cuadrado. O sea, el Señor no solamente ha dispensado el reino, sino Él ahora va a ejercer. O sea, y yo veo una línea donde o la gente le ejerce el Señor o le va a ejercer el mundo. Decimos, hace años que empecé a decir, veo que las cosas van a subir de nivel. Tampoco sabía por qué, ahora lo entiendo mucho mejor. Entonces, el Señor nos habló del evento, pero también nos habló de la apostasía este año. Estoy repasando un poco porque es importante, porque el Señor me dio un mensaje para hoy y me dijo en los dos cimientos, la roca y la tierra. Y yo dije, Señor, ya sabéis que le pregunté, y es muy importante, a veces mis hermanos buscamos grandes cosas y nos olvidamos de los rudimentos o de los principios. Y hay que buscar lo oculto, los misterios, hay que buscar grandes cosas, porque el Señor lo tiene para nosotros, pero yo creo que con los pies en el suelo. Una de las cosas que va a escasear y donde el enemigo siempre va a atacar, porque el ataque del huerto del Edén sigue vigente, el enemigo ataca la palabra, va a intentar poner en duda todo lo que has aprendido de la palabra en tu mente y te va a decir con que Dios te ha dicho. Y va a estar poniendo en duda constantemente eso. Y yo veo que la iglesia está cimentada sobre la roca y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahora, una cosa es el cimiento, están las bases echadas, en la cruz fue consumada nuestra salvación porque fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo, pero ahora hay que ir edificando y es ahí donde nos complicamos un poco porque el Señor nos implica. Y entonces es ahí donde ya corremos el riesgo de edificar o bien con piedras preciosas, oro, plata o madera, heno o hojarasca. Por eso el Señor nos tiene que pasar por el fuego para purificar donde estamos edificando. Entonces, para que lo mundano, la inmundicia, el pecado, lo que no es o lo que es de nuestra carne se vaya quemando, se vaya quitando. Por eso Dios nos va procesando, nos va purificando para que brillemos como el oro, como la plata, como las piedras preciosas. Entonces estamos ahí en ese fundamento, esa roca, eso es inconmovible. Pero el Señor nos habló el día 31 y no solamente habló, me atrevo a decir que nos denunció,
no solamente a nosotros, sino a la iglesia en las naciones. Nos denunció porque nosotros tenemos una tendencia a tener nuestra casa muy bonita y la casa del Señor vacía. Como dijo el profeta Ageo, vosotros os ocupáis mucho en vuestras casas, cogéis la madera de cedro, todo la ocupáis, os gusta estar mucho en vuestra casa, pero mi casa está desierta. Mi casa, no, ustedes no vienen, ustedes no emplean, ustedes invierten en lo suyo, pero no en lo mío. Y hay un patrón del reino que es busca mi reino y mi justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Dios es el primero en todo. Dios es el primero en la casa, en las finanzas, en el matrimonio, en la familia. Dios es el primero en todo. Y luego la bendición es un efecto de tu relación íntima y personal con el Eterno. Amén. Entonces hay órdenes que se han revertido y se han cambiado. Y el Señor está poniendo esto en orden. Pero es necesario que esto ocurra porque el Señor nos habló en este Halloween, hubo un ataque satánico diferente. El Señor nos ha hablado para 2024, nos dijo que estudiando el número 24, ustedes saben que los gigantes tenían 24 dedos con manos y pies. Eso cuando señalaban de verdad. Pero el Señor nos habló y nos dijo que igual que el reino se iba a manifestar, estudiando el 24, los que estuvieron, los que no han estado, busquen en Facebook y escuchen el mensaje y atiendan, porque es fiel y digna esa palabra para escucharla. Y no por el que la aporta, por el que la predica, que nada es, sino es porque es del Señor. El asunto es que nos dijo, el ataque satánico va a ser como el número 24 de acuerdo al reino. Va a tener un orden pleno en su totalidad y completo, de acuerdo al reino de las tinieblas. Va a ser un ataque perfecto. Y créanme que si tú y yo hubiéramos estado en el huerto, hubiéramos comido también, seguro. Y el asunto es que el Señor nos reveló a través del profeta Antonio un ataque satánico. Aunque el Señor nos ha estado dando testimonio también con otros profetas, este Halloween lo que se ha propuesto, el ataque era para generar apostasía. ¿Cómo el enemigo puede generar apostasía? Y el Señor, yo no sé si alguno de ustedes recuerdan cuando estuvimos hablando de la apostasía, cómo la iglesia aparta el oído de la verdad. ¿Cómo puede ser eso, no? Que tú y yo no suframos la sana doctrina. ¿Cómo puede llegar la iglesia a eso, no? Es chocante. Yo no me relaciono ni me puedo identificar con eso. Me cuesta mucho, pero si el Espíritu Santo lo profetizó es porque va a suceder. Y le dice a la iglesia. Y el Señor al mismo tiempo nos habló de apostasía. Yo no sé cuándo va a ser el evento de la apostasía, pero la apostasía ya ha comenzado, ya se está viendo con claridad. Hay una ausencia de sana doctrina. Ha habido un ataque por muchos lados hacia la sana palabra, hacia la sana doctrina. Es una realidad. Y la gente mira más que la iglesia esté bien, que la iglesia esté llena y que haya menos problemas, pero no se glorifica a Dios. Porque el que quiera vivir piadosamente va a sufrir tribulación y aflicción, va a ser perseguido. Eso dice Timoteo, que quiera vivir piadosamente en Cristo para Él. O sea, ¿por qué? Porque en la iglesia llevamos las marcas del Señor. Amén. Nosotros llevamos la muerte del Señor por todos los lados para que su vida se manifieste. Y el Señor nos habló de la apostasía. Y es tremendo, hermanos. ¿Cómo puede ser que...? Y entonces el Señor nos reveló, yo no sé si recuerdan ese mensaje, en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 y 4, donde nos está hablando desde el versículo 1, que el Señor no vendrá sin que antes se manifieste la apostasía y el hijo de perdición. Y entonces el Señor nos reveló ahí algo del templo, algo muy poderoso. Y uno, a mí me impacta, pero este Halloween fue un ataque. ¿Cómo ataca el enemigo? ¿Cómo enfría el enemigo?
¿Cómo puede apartar el enemigo? Bueno, hubo un Illuminati masón de la élite que le preguntaron, ¿usted cómo va a conseguir el nuevo orden mundial? ¿Cómo puede usted conseguir eso? Y dice, para mí es muy fácil. Le hago creer a la mujer que es hombre. Le hago creer a la mujer, al hombre que puede ser mujer. Le hago creer a la mujer que puede matar a su hijo. Y empezó a decir una serie de cosas y me impresionó. ¿Por qué? Porque el enemigo lo que quiere generar son los juicios de la Escritura. En el mundo del satanismo se lee la palabra. Ellos conocen la palabra, pero no tienen la iluminación ni la revelación de la palabra. La conocen literalmente. ¿Qué generó Satanás en el huerto? El juicio. Eso fue lo que generó. Y eso es lo que él quiere generar en tu vida. Juicio. Porque Dios te ama de tal forma que dio a su Hijo, pero Él nunca va a violentar su palabra, nunca va a ir en contra de Él. Y cómo genera el Señor otro mensaje que nos habló acerca de la apostasía fue Pablo en el Areópago en Grecia, ¿recuerdan? Ese mensaje también está en YouTube y en Facebook, donde se tiran líneas filosóficas, ideológicas, de donde está saliendo el Areópago, nos dijo el Señor, esa es la ONU hoy. Y nos habló del dios Ares, esa es el Areópago, y esto es muy significante. Nosotros conocemos una persona que estaba siendo santificada como brujo, o era brujo juntamente con su esposa, en países de Haití, República Dominicana, y él vio por la zona tres principados que son Poseidón, Odín y Ares. Y justamente el Señor me estaba revelando semanas antes el mensaje, cuando yo lo dije. Y yo hablé con esta persona, me dijo, la verdad que me ha impactado porque yo los vi. Cuando estos tres suceden, cosas muy malas pasan. Por eso vino el terremoto en Haití, por ejemplo. Cuando esos tres principados se juntan. O sea, es decir, el mundo tangible es afectado por el espiritual. Si no tienes discernimiento, perecerás. Vas a caer, no vas a poder soportar. ¿Por qué? Porque la Biblia es espíritu y es verdad y es vida y te dan un discernimiento. Entonces nosotros, ¿dónde edificamos? Sobre la roca. Pero el Señor hizo alusión en los 2 cimientos, dice, cualquiera que escucha mi palabra, la guarda y la hace, este es prudente. Es aquí donde van a golpear los vientos, las aguas, van a venir pruebas, van a venir ataques, pero a ese no lo van a poder tumbar. ¿Por qué? Porque ha edificado sobre la roca, ha edificado con las piedras preciosas, ha edificado con la palabra, con la enseñanza. ¿Dónde ataca el enemigo? El enemigo ataca a través de la exclusión social, de líneas de pensamiento, como la ideología de género, como el aborto, como la eutanasia. Es decir, hace años hubo una reunión, dicho por un pastor, un ministro tremendo, y digo, en esa reunión satánica dijeron, ¿qué podemos hacer? Porque el problema realmente es la iglesia. Realmente el problema es la iglesia que tiene el Espíritu Santo para el enemigo. Por eso dice Tesalonicenses que hay uno que lo detiene al inicuo, y ese es el Espíritu Santo a través de la iglesia, de la intercesión de la iglesia. Entonces por eso la iglesia tiene que ser arrebatada para que Él pueda manifestarse, aunque ya creemos que Él ya está, aunque no se haya hecho visible. El asunto es que dijeron, ataquemos a sus hijos, cortemos la descendencia. ¿Qué es lo que hacen? Se meten en los colegios. Vamos a empezar a tergiversar, a sodomizar la enseñanza. ¡Wow! Eso es una realidad que ya estamos viviendo hoy. ¿Por qué? Porque la venida del Señor será como en los tiempos de Noé. O sea, es decir, se va a revertir. Y esto es lo que revela Eclesiastés capítulo 3:15. Cada vez que me acuerdo de este versículo, me gusta leerlo, porque hay que tenerlo en cuenta, porque alguien dijo, el que no aprende de la historia comete los mismos errores. Eclesiastés, capítulo 3, versículo 15. Aquello que fue,
ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Esto es un paradigma. O sea, en la historia, lo que ha sucedido en la historia, pudiéramos cuadrarlo con lo contemporáneo, que eso es lo que ha pasado con Jonathan Cahn, que tiene bestseller, Jonathan Cahn es un judío mesiánico en Nueva York, que profetizó con el año Shemitah, profetizó las Torres Gemelas, los ataques, quién era Hillary Clinton, quién era Bill Clinton, cómo era Acab y Jezabel, porque a través de ellos eran los que entraban. Bueno, es tremendo los libros de Jonathan Cahn, el paradigma, el presagio. ¿Por qué? Porque lo que fue vuelve a ser restaurado. Y eso la élite Illuminati masón lo sabe. ¿Por qué? Porque está movida por el diablo y todos sus demonios. Lo saben. Entonces, ¿a qué altura estamos bíblicamente? Bueno, estamos en principio de dolores. La tierra gime con dolores de parto, pandemias, plagas, rumores de guerras, reino contra reino, gobierno contra gobierno. Aunque no haya una tercera guerra mundial, o sea, todos los reinos y los gobiernos, no te piensen que son amiguitos unos de los otros. Aquí ya cada gobierno mira por lo suyo. Ahora, los hermanos entregándose unos a otros, los hijos matando a los padres a los hijos, habrá hambre, peste. O sea, estamos en principio de dolores. Entonces, el asunto es entender que el ataque es mucho más intenso. O sea, si mamá no está bien y papá no está bien, ¿cómo van a estar los hijos? ¿O dónde van a acabar? Esto no es un juego. Entonces, el asunto es que cuando el Señor nos habla de la apostasía, dice, viene una apostasía muy fuerte y lo vamos a ver, nuestros ojos lo van a ver. Entonces, al final, nuestra responsabilidad, yo creo, es implicarnos en una realidad bíblica. Hay que discipularse, hay que crecer, hay que madurar. La vida del hombre no es comida, bebida, no, es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Hay que formarse. Mucha gente habla del evangelismo, pero y no saben, hay que formarse. Mucha gente quiere hacer discípulos, pero no se ha discipulado. Hay que formarse, tenemos que formarnos, tenemos que crecer para hacer la obra del Señor. Entonces, hace poco el Señor me hacía ver que casi que edificarnos, estamos protegiendo lo que está edificado. O sea, tenemos que ir hacia adelante, no nos paremos. Que las circunstancias no nos paren. ¿Por qué? Porque esto es caótico, y cada vez va a ser peor, y va a llegar un momento que no nos van a permitir ni congregarnos. Vamos a tener que irnos al monte o al campo, o a otro lado. O sea, porque viene algo muy fuerte de parte del enemigo, pero más fuerte es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Aleluya, porque suyo es el poder, y las tinieblas no prevalecerán en contra de la luz. Así que estoy haciendo un poco de repaso como primer domingo de mes de lo que el Señor nos viene hablando. Esto no es un juego, hay que implicarse. Los tibios tampoco, mis hermanos, los livianos tampoco, hay que meterse, mis hermanos. El Señor nos ha dicho por activa y por pasiva. Ha sido un año muy intenso, donde también como congregación hemos estado. Hay gente que falta, mis hermanos, yo hablo con hermanos que van y vienen. ¿Cuánta gente falta aquí? Porque la lucha es inminente, mis hermanos. Hay una carga, una oposición, ofertas que salen por todos los lados, hasta conmigo, mis hermanos. Yo aquí sirviendo como pastor nunca me han salido trabajos tan buenos. De verdad, el diablo ofreciéndome todos sus reinos y la gloria de ellos, esa misma tentación. O sea, el enemigo, yo veo cómo quiere sacar constantemente de los propósitos, cómo está zarandeando por muchos lados las familias, los matrimonios, los hogares. O sea, es tanto, mis hermanos, pero es porque viene algo muy poderoso del Señor, viene algo muy fuerte. Pero yo hablo con otros hermanos y de diferentes naciones,
y muchos dicen que hablan de avivamiento de multitudes. Yo no creo que vaya a ser un avivamiento de multitudes, va a ser un avivamiento para un remanente. Yo no veo multitudes, ojalá yo me confunda y yo me equivoque, pero yo veo más que es para un remanente pequeño. Porque dice, si aún yo no acortara los días, ni aún los escogidos. O sea, va a haber una reducción y ya está pasando. Pero está pasando porque cuando nosotros somos tibios o livianos delante del Señor, cuando nosotros tenemos que encarar al nivel en el que estamos hoy, no podemos soportar. Miren, mis hermanos, si nosotros cuando miramos el Antiguo Testamento y vemos al rey David y todo ese tiempo, nosotros no nos gustaría estar ahí. ¿Por qué? Porque ahí no había, yo qué sé, UGT, comisiones, no había los derechos que había hoy y toda esa prosperidad que hay hoy, no había sofás, en fin, todo eso, ¿no? O esas cosas que hay hoy, ¿no? Y esa comodidad que tenemos hoy, o tantas cosas, que no está mal, lo malo es el uso que damos y cómo ponemos el corazón en el materialismo. Pero si tú le preguntas a David, a nosotros no nos gustaría estar ahí, pero yo estoy seguro que a ellos tampoco aquí. Por cómo está porque decirle a David que no puede sacar la espada ahora sería reprimirlo en un área que él no podría entender. Diría, no, es que aquí hay que sacar la espada, no, es que tienes que poner encima la mejilla. ¿Cómo voy a poner encima la mejilla con este incircunciso? ¿No? Como decía con Goliat, sí, estamos en un nuevo pacto. Pues las cosas han cambiado. Así que digo todo esto porque el Señor lo que hace es animarnos, fortalecernos, alertarnos. El Señor continúa con esa palabra profética como la del huerto del Edén. No es una amenaza, es un aviso, una alerta, como el Padre que nos ama con amor eterno. O sea, Dios no entregó a su Hijo para dejarte colgado ahora. Él te ama con amor eterno. Él tiene grandes propósitos contigo. Él quiere continuar revelándote, haciendo contigo, usarte, intimar contigo. O sea, Él te anhela en lo íntimo y en lo secreto. O sea, y Él nos alerta de esta forma, detectando los tiempos en los que estamos. El Señor me habló también de ministros, de siervos y siervas, pastores o pastoras o maestros y maestras. Queremos hablarlo. Me habló en el capítulo 10 de Juan, gente que entra por la puerta de atrás. O sea, es decir, cuando tú observas el capítulo 10 de Juan, el Señor dice que Él es la puerta del redil. Él es la puerta del corral, del redil. Él es el buen pastor. Pero más adelante entreteje y dice que el asalariado va a venir al enemigo y huye. O sea, es decir, pone a otros pastores. ¿Por qué? Porque el pastor en una casa espiritual o en una casa como la de aquí es la puerta. Y hay gente, ministros y ministras que vienen y no pasan por la puerta, vienen por la puerta de atrás. Dice, esos son salteadores. Porque esos no suben por la puerta, es decir, no se someten a las autoridades. Y vienen maestros y maestras que van a traer disensión, porque esta casa tiene una visión y cuando se le quiere añadir otra visión es una división. Porque cada casa tiene una visión, aunque el Evangelio es el mismo y predicar el Evangelio es el mismo, pero lo hacemos de una forma como el Padre nos ha enseñado aquí. Bueno, hay gente que celebra las fiestas, yo no sé, el Yom Kippur, el otro, y aunque tengan una connotación profética, nuestra vida está cimentada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, y Pablo no celebró el Pesaj, ni Juan celebró los tabernáculos. Entonces nosotros respetamos, pero no nos metemos ahí. Entonces hay una línea. ¿Cuál es la visión real de esta casa? Hubo un pastor rumano que sin hablar, él me dijo así, me señaló en Rumanía, en una congregación que fui a compartir allí, me señaló así, esto
pero no me dijo para mí, me dijo para la iglesia. Y era donde el mensaje a la iglesia de Filadelfia, que fue la única iglesia a la cual el Señor no lo reprochó, pero le dijo: tienes poca fuerza, pero has guardado mi palabra. Y de eso se trata, de guardar la palabra del Señor, de exponernos a la Escritura y guardarla. A veces duele, a veces lloramos, pero otras veces nos gozamos, nos alegramos porque damos fruto. Entonces, ¿cuál es el propósito en esta casa? Es crecer en la palabra. ¿Cómo yo crezco en la palabra? Aquí formamos en el evangelismo, formamos en el discipulado para que podáis discipular. Hay seminario teológico por extensión 5 años. O sea, en fin, se crece, estamos buscando el mensaje. Cada domingo estamos metidos en el altar a lo largo de la semana buscando una palabra específica del Padre para nosotros como congregación. Esa es la línea. Estoy hablando un poco esto para que sepáis un poco cómo nos movemos. O sea, recordar, pues si alguno todavía no sabe o hoy nos visitan como primer día, como la hermana Estela, que sepan un poco nosotros cómo nos movemos. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú te mueves en esa dimensión, eres atacado. El enemigo, una iglesia llena de actividades, no la ataca. No es un problema. ¿Por qué? Porque yo entendí como pastor que la palabra es tanto para mí como usted, como para ti. Si yo me confundo, ¿quién me va a corregir a mí? ¿Quién me va a venir a decir: pastor, mira que yo veo aquí esto, es verdad? Entonces, todos tenemos que formarnos. Todos necesitamos crecer. ¿Cuántas veces ha venido gente y ha mirado la iglesia y cuando ve que estamos solamente metidos, adorando, predicando, buscando su rostro, llenando de su espíritu, también salimos a evangelizar, aunque hemos estado un tiempo porque nos cambiamos de iglesia y porque hubo una transición en la congregación, pero también hemos estado un día en Navidades dando información en la glorieta, evangelizando, hablando al pueblo, porque ya nos conocen de cosas que hemos hecho, de otras cosas que hemos hecho a lo largo de otros años. Recuerden que este ministerio lleva unos 15 años, que comenzó en el salón de papá y de mamá. Entonces, el asunto es crecer en esas áreas, hacer esa obra. Hay gente que viene: oye, pastor, ¿y por qué no hacemos, yo qué sé, teatro, reyes, esto, aquello? Y te sacan un repertorio. ¿Y sabes lo que me dijo el Señor? Esta iglesia va a ser como yo, sin atractivo, para que me deseen de verdad. Amén. Y ese es nuestro deleite, amar la presencia, estar en su presencia, formarnos para poder permanecer en su presencia. Una cosa es entrar en la presencia y otra cosa es permanecer en su presencia. Son dos cosas diferentes. Y otra cosa es morir en la presencia, porque al sacerdote se le ataba una cuerda a la cintura, porque si entraba con pecado moría en la presencia. Recuerdo hace años que yo venía a la iglesia y ya había entrado en la vida del Espíritu, pero yo me iba, salía por la puerta y era como que se esfumaba el poder de la presencia. Y yo decía: Señor, ¿dónde estás? El Señor estaba con nosotros, porque el Señor mora en nosotros, pero tú dices: ¿dónde está la manifestación de tu presencia? Y el Señor me mostró que en el momento en el que yo salía por la puerta, yo vivía mi vida, no la suya. Entonces el Señor, por eso nos discipulamos, por eso crecemos en la Escritura. Yo dije: Señor, yo quiero tu presencia constantemente, las 24 horas del día. Entonces el Señor te va a procesar, Él te va a enseñar a arrepentirte, a andar en santidad, a estar en comunión. Vas a tener que quitar muchas cosas. Yo tuve que aprender a quitar televisión, mis hermanos, así como suena, a quitar muchas cosas. Entonces el Señor me hizo ver: es que tú cuando sales por la puerta, tú vives tu vida. Salimos por la puerta y dejamos de mirarle a Él. Empezamos a mirar el cocido, o qué vamos a hacer esta tarde, o aquello y lo otro. Y al día siguiente se nos olvidó lo que el predicador dijo. Entonces es tiempo de concentrarnos en el Señor,
de poner la mira en las cosas de arriba, de redimir el tiempo, aprovechar el tiempo, porque los días son malos. Cada uno tenemos nuestros quehaceres, los trabajos, las responsabilidades, todo eso está bien, pero el Señor se glorifica en todo lo que tú eres, allí, en todo lo que tú haces. Él te ha llamado para que tú afectes tu área interpersonal, pero tienes que vivir a Cristo, tienes que vivir lo que Él ha puesto, lo que Él ha hecho. Entonces, el enemigo, ¿cómo contrarresta eso? Poniendo en duda la visión, trayendo problemas en la vida secular, levantando filosofías, ideologías. Es así, es una realidad y es así como contrarresta. Por eso, para salvar tu vida, primero tienes que perderla. O sea, tenemos muchos intereses que perder todavía. El Señor. En Mateo 7, 24, 29, por favor, vamos allí a leer un poco hasta donde me dé tiempo a compartir. Mateo 7. al 29. 24 al 29. Amén, ¿lo tenemos? Amén. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Vamos a leer el sinóptico en Lucas capítulo 6, del 46 al 49. Mis hermanos, ustedes saben que hay dimensiones en el Padre, hay dimensiones del Espíritu Santo. Si por ejemplo usted coge una botella vacía y la tira en una piscina, esa se queda flotando en la superficie, va así. Eso es un cristianismo superficial. Pero si tú llenas la botella y la tiras en la piscina, esa va para el fondo. Eso es una vida llena del Espíritu Santo, que va para las profundidades. Y una cosa, el Señor nos mostró, una cosa es el concepto de ser lleno de Dios y otra cosa es el concepto de ir a las profundidades de Dios. Entonces, contra más lleno, más vas para el fondo. Entonces a mí esto me llena de esperanza y de expectativa. Es decir, cuando yo doblo mis rodillas en mi intimidad, yo voy con expectativa. El Padre quiere que sepas que tienes que ir con expectativa, realmente buscando lo que se te ha dado y esperando porque lo vas a recibir, buscando su reino, buscando las cosas que la Biblia te revela, mis hermanos. ¿Por qué no? ¿Por qué no puedes subir al tercer cielo si es bíblico? ¿Por qué no puedes caminar sobre el agua si es bíblico? ¿Por qué no puedes salir del cuerpo en el espíritu si es bíblico? O sea, el Señor te puede usar de formas sobrenaturales, pero tienes que creerlo y pedirlo. Una vez que empieces a pedirlo, Él te va a procesar, como siempre digo. Cuando pedimos, Él nos procesa. Porque lo de Dios no podemos hacerlo ni recibirlo de cualquier forma y de cualquier manera.
Entonces te procesa, tú le pediste algo y él te empieza a procesar, pum, 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 y él te empieza a mostrar en el espíritu, te usa en visión o en sueños, o te muestra cosas que otros no ven. Entonces él te tiene que procesar, porque contra más él te da, más te va a demandar. Y créeme una cosa, mucha gente dice que el enemigo lo tenemos bajo la planta de los pies, y es verdad, pero te digo que él ha defendido con gran ira a destruir a los santos. Y si tú quieres vencer, no te vas a pelear con cualquiera. Hay unas armas y son espirituales, las armas de nuestra milicia. Esto no es un juego de niños, de patio de colegio. Esto es una realidad, mis hermanos. Ustedes saben, de jovencito yo me meto en pacto con la muerte y empiezo a adorar a la muerte. Ustedes saben las manifestaciones demoníacas que yo tenía. Yo veía a los demonios como tú me ves a mí. De noche me turbaban. En sueño cuando dormía era algo espeluznante, una presencia. Cuando yo vengo al Señor, como yo le cantaba y le adoraba a la muerte, yo le abrí las puertas de mi corazón. Aunque yo he crecido en el Evangelio, pero imagínate un cristiano en el mundo. Por 14 años estuve como adolescente, como joven en el mundo y pagué las consecuencias, pero también hubo un propósito, porque todas las cosas nos ayudan a bien. Y lo que vi, o sea, es, yo tuve que, ustedes saben, lo que se celebra en Halloween es el Señor de la muerte. Y yo le vi como tú me ves a mí, yo tuve que encararme a Él. Unos minutos antes el Señor en voz audible me dice ora. Y yo estoy durmiendo y yo estaba en oración, pero la cama se quitó. Y yo caí en un vacío, entendí que fue fuera del cuerpo, salí fuera del cuerpo y había una oscuridad como la que estaba Abraham. Una oscuridad, pero que era como una oscuridad donde había luz. Y yo me iba girando y vi lo que nosotros, el estereotipo que nosotros tenemos como la muerte en el mundo material, con esa capucha sin rostro. Y yo lo encaré dentro de esa oscuridad, eso era más oscuro aún. Y el Señor me dio la victoria, como te la ha dado a ti y como nos la ha dado a todos. Los que han recibido a Cristo y han nacido de nuevo, tenemos la victoria sobre el reino de la muerte. El aguijón es el pecado, el veneno es el pecado. Y el Señor va a arrancar el pecado que hay en nuestras vidas para que podamos servir al reino de los cielos. Ese es el asunto, y Dios te muestra, y Dios te procesa, y Dios tiene que enseñarte qué es lo que hay en ti para purificarte, para sacarlo, y tenemos que abusar de arrepentimiento. Por eso a veces caemos y tropezamos, porque pensábamos que era nuestro. No, solamente el Señor te está enseñando lo que hay en ti. Tienes que quitarlo, desecharlo, arrepentirte. Porque las consecuencias son serias. ¿Por qué? Porque te ha llamado para el reino. Te ha llamado para que tengas poder y autoridad en contra de las tinieblas. Entonces, el asunto es que hay dimensiones del espíritu. ¿Y cuántos quieren ir a las profundidades? Pero eso es lo que estamos buscando, eso es lo que queremos. Y tienes que saber que tienes que llenarte de Dios. Y para llenarte de Dios tienes que vaciarte de ti. Y eso es lo que Dios quiere. Que el Padre nos ayude, mis hermanos. Porque quiere usarte con poder y autoridad. Y yo sé que ya en alguna medida y de alguna forma lo está haciendo. Entonces, fíjense en el capítulo 6 de Lucas, versículos 46-49. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejantes al hombre que al edificar su casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento.
contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Fíjate cómo el Señor lo que habla es de la obra, de la edificación. Ahora, ahí el texto que hemos leído nos revela dos tipos de personas: prudente e insensato. Nos revelan dos formas diferentes de edificar la casa. La casa es tu vida, es mi vida. Porque usted es casa del Espíritu Santo, morada del Espíritu del Eterno. Entonces, el texto nos está mostrando que hay dos vertientes. Y créanme una cosa, mis hermanos, que aquí nadie tenemos un cuerpo glorificado. Todos tenemos áreas que están sobre la tierra. Esa es una realidad. Pero gloria a Dios que hay uno que empezó la obra y que la está perfeccionando. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Siempre hay esperanza en el Señor. Qué maravilloso es el Señor. Así que, igual que nos habla de dos vertientes, el texto nos habla de dos fuentes, de dos maneras en las que se pueden construir la vida, dos métodos, dos tácticas, dos procedimientos que componen la vida y que la actitud levanta. O sea, dos tipos de cimiento, o un tipo donde no hay cimiento, digámoslo así, mejor dicho. Dos tipos de base, de apoyo que sostienen la vida, como la roca que es firme, dura y permanece, o como la arena, la tierra que es inestable. La casa, como decía, nos representa a nosotros que somos morada del Espíritu Santo. Y puede haber casas muy parecidas, como lo son el trigo y la cizaña. Inclusive puede haber casas que están sobre la arena y pueden llegar a ser mucho más bonitas en apariencia, pero cuando llegue la tormenta se verá la solidez o la inestabilidad, la realidad de lo que hay, de quién es, dónde está fundamentada, cuál es su cimiento, el fundamento de su raíz, lo profundo del corazón. Hay dos tipos de personas, prudentes e insensatos, que definen su vida espiritual y moral mucho más allá del intelecto. Porque, mis hermanos, esto se resuelve en lo profundo del corazón y del alma. Usted sabe, nosotros, como dice en 2 de Tesalonicenses, capítulo 5, nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. El alma, todo donde se asientan todas las emociones, todas las decisiones, tu vida, tu ser, lo que tú eres en el alma. Pero el alma o es afectada por la carne o es afectada por el espíritu. Por eso el carnal es muy peligroso, porque define la carne y la carne es muerte. Pero cuando tu vida, tu alma, tu corazón, tu mente, tu pensamiento, tus emociones son afectadas por el Espíritu, son santificadas. Esto es un asunto más del corazón, más que intelectual. ¿Por qué digo esto? Porque el Señor acabó el sermón del monte, toda la predicación, con los 2 cimientos. Este fue el final de toda esa instrucción. Pero no solamente doctrina y enseñanza. Esto es una vida orgánica que se materializa, que tiene una genética, una identidad. Amén. Amén. Así que hay unos que escuchan y otros que desechan. Hay unos que son sabios y otros que son necios.
Unos que confían y dependen de Dios y otros que están envanecidos en lo suyo propio y dependen del mundo y del que lo gobierna. Así que hay constructores bíblicos espirituales, gente que edifica su vida, puesto los ojos en el cielo, en el reino de Dios, y hay otros constructores carnales que edifican su vida, puesto los ojos en la tierra, en lo terrenal, en lo mundano, en lo temporal, en el pecado, en las pasiones desordenadas, en los deseos de los ojos, en la vanagloria de la vida, en los afanes de este siglo, en el engaño de las riquezas. Personas que sirven a lo material, al Dios Mamón, personas superficiales que ni cavan ni ahondan, mis hermanos. Y créanme que una de las cosas que el Señor nos ha hablado a través de este año ha sido de los púlpitos. Otra de las cosas que lo he recordado ahora, púlpitos dedicados, ungidos dedicados a Él. Otra cosa, ustedes saben que en 2020, a finales de 2020, el Señor nos dio una palabra y dijo que la iglesia era puesta en balanza. No voy a hablar ahora de eso. ¿Por qué? Porque las hojas de la higuera ya las hemos visto reverdecer. Y el juicio, dice Pedro, comienza por la casa. Y yo le dije, Señor, ¿cómo el juicio comienza por la casa? Yo le dije, Señor, estamos en tiempo de gracia, no entiendo cómo esto puede ser. Y el Señor me dijo así, por gracia puse mi ley en tu corazón, te di un corazón nuevo, un espíritu nuevo, te di mi palabra, te di mi Espíritu Santo, por gracia. O sea, Dios no nos va a demandar nada que no nos haya dado. Pero cuánta gente está sirviendo a Dios Mamón, al dinero, han materializado. Hace poco yo estaba viendo una discoteca en un púlpito, mis hermanos, una iglesia preciosa que el Señor ha dado. Son nuestros hermanos, metido el pastor en el pacto de la casa abrahámica. Ay, mis hermanos, claro, ministerios grandísimos, preciosos, que comenzaron y están en adulterio, la mujer por un lado, el hombre por otro, y estadísticamente cuántas iglesias cerradas, pastoras suicidándose, gente, ministros yéndose al satanismo, amparándose en el satanismo. Sí, mis hermanos, esto está sucediendo. O sea, tantas cosas tan horribles, mis hermanos. El ataque es real, pero mis hermanos, la Biblia dice que si tú edificas en la roca, a ti no te mueve nadie. Eso es una realidad, mis hermanos. Hay gente que se jacta de grandes cosas, pero están edificados sobre la arena. ¿Por qué? Porque el cimiento y el fundamento de nuestra salvación es la obra redentora en Cristo. Pero ahora hay que edificar el edificio. Ahora hay que edificar. Y es ahí donde el enemigo se mete. ¿Por qué? El Señor me dijo que en el evento, lo que hemos hablado en otras ocasiones, bueno, miren, les voy a contar un testimonio personal. Cuando yo estoy en el Instituto Teológico, hay una cosa, mi familia decía, bueno, Sergio, dice, pero aquí tienes que estudiar, porque yo no he estudiado nunca, mis hermanos. Yo empecé a leer con 30 años. No es que no supiera, es que no me gustaba. Yo he trabajado desde siempre, desde muy joven, siempre he trabajado. Tuve mi empresa, mi negocio y siempre he trabajado. No he querido estudiar, pero porque no me concentraba. Yo veía una mosca y era de los que me quedaba así. Y entonces yo siempre he visto imposible estudiar. Entonces mi familia que me conoce, pues mi tía, por ejemplo, te tienes que formar hijo, tienes que estudiar, y yo decía, estudiar. Y claro, la gente me aconsejaba y yo dije, bueno, yo lo pongo en manos del Señor y entonces entendí que me iba a meter a estudiar. Y entonces mis padres dijo, ¿cómo vas a estudiar? Y mis hermanos no saben lo que ocurrió. Yo oré a Dios y digo, Señor, dame la capacidad. Bueno, mis hermanos, yo el 1 y el 0 siempre lo había visto separado. Y empecé a estudiar y a retener con una capacidad, mi hermana, te lo comparto, nunca he retenido. Y empecé a retener de una forma sobrenatural. Y fue impresionante. Leía y memorizaba de una forma. Y entonces, pues imagínate. Y yo decía, wow, voy a ser, vamos. Y el segundo semestre, todo con sobresaliente. Yo nunca había hecho eso.
el Señor empieza a hablarme y me empieza a dar una palabra. Me empieza a dar un mensaje, me visita de una forma especial, como cuando Él me quiere intimar. Y le digo, Señor, espérate que estoy concentrado, ahora de aquí a un rato hablamos. Y cuando pasaron unos minutos, yo empecé a sentirme muy triste. Porque empecé a entender lo que había hecho. Y entonces empecé ahí medio llorando, pidiendo perdón, perdóname, Señor, no dejes de hablarme, por favor, yo cierro los libros, los quito. Y el Señor volvió a hablarme y me dijo así, te has envanecido en tu logro. Así. Y me dijo, y muchos teólogos en la tierra están envanecidos en su teología. Y yo puedo estar toda una vida llamando a tu corazón para darte una palabra de 5 minutos que yo sé que le hace falta a mi iglesia y no conseguirlo. Y tú tienes toda la información de mí y ni tan siquiera me has estrechado la mano. Pues yo puedo saber todo de tu vida y nunca he comido contigo. Que hay gente que parece toda, que se cree, hay gente que parece que sabe toda nuestra vida y nunca se sentó a comer con nosotros. Y entonces entendí lo que el Señor me estaba diciendo. No estoy diciendo que el seminario es malo, no estoy diciendo eso. Estoy contando cómo el Padre me trató conmigo, con mi vida, mi ministerio. No es que el seminario sea malo, todo lo contrario. Pero el Señor me dijo, vosotros os llenéis de conocimiento y luego queréis moverme a través de lo que sabéis. Pero ahora yo voy a mover a mi iglesia con lo que le he enseñado. Ese es el reino del cual el Señor nos habló para 2024. En el evento que viene, en esa sazón, yo lo llamé porque el Señor me lo habló en voz audible, lo vi y también lo experimenté. Me dio un evento profético, estuve durante unos instantes, quizá un día o así, o 2 días, experimentando, y yo lo llamé Cristo a la máxima potencia. O sea, cuando tú digas juntamente con Cristo estoy crucificado, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, no lo vas a decir así como diciendo, ¿se lo habrán creído? No, lo vas a decir con firmeza, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. O sea, ese es el evento que viene para la iglesia. O sea, es el evento de 2 de Corintios, capítulo 4, donde dice Pablo, para que se manifieste la vida de Cristo en tu cuerpo mortal. O sea, no en el cuerpo glorificado, o sea, viene una sazón, un evento, un poder sobre la iglesia. Y el Señor dijo, vais a escuchar mi voz con una nitidez. Y es ahora cuando Él va a decir izquierda y vamos a hacer izquierda. Él va a decir alto y nos vamos a detener. Va a decir derecha y vamos a ir a la derecha. Eso es reino. Reino no es llenar mi mente de teología y mi vida de conocimiento y luego querer yo mover a la iglesia a Dios. No. Lo que Dios nos enseña en la palabra es para que el rema, la vida de la palabra, el espíritu de la palabra te diga cuándo, cómo, de qué forma, hacia dónde vas, de dónde vienes, cómo tienes que hacerlo. Y esa es una de las cosas que nosotros hemos apagado. Porque Dios aviva y el hombre apaga. Dios construye y el hombre destruye. Y tendemos a eso todos. Entonces el Señor me hizo entender eso. Yo dije, Señor. Pues, y entonces lo dejé porque no tenía tiempo para ministerio, trabajar y todo, no podía estudiar. Pero quizá un día lo acabe, ¿por qué no? O sea que no es malo eso, el problema es que todos tenemos una tendencia a mover las cosas con lo que sabemos y somos. Y no es así. O sea, por eso la vida de oración es tan pequeña. ¿Por qué? Porque yo tengo que orar y orar y orar para ver cómo, de qué forma, hacia dónde, cómo el Señor, para empezar el día en el Espíritu, para que Dios me gobierne, me guíe. Porque es una vida en el Espíritu, por la palabra. Digo esto, mis hermanos, porque tristemente lo digo, muchos sirven a Dios mamón, muchos o se ven púlpitos, eso no vale, mis hermanos. El Señor no está reñido con la riqueza, pero aquí lo que importa es adorar al Señor con lo que tenemos y con lo que somos. Amén. Así que, mis hermanos, el asunto es que nosotros, el Señor, lo que nos evita y lo que nos guarda es de ser superficiales. O sea, el Señor lo que no quiere
que quiere un pueblo que realmente cabe. ¿A dónde? Un pueblo que escape, que ahonde, que busque la roca, lo firme, lo estable en cualquier área de su vida. De eso se trata. Por eso los matrimonios se caen, las familias se caen, la economía se cae, nuestras vidas se caen. ¿Por qué? Porque en alguna de las áreas o de los bandos no estaba sobre la roca. Y las cosas se caen. Porque viene prueba, sacude el enemigo ataca o las cosas que sean y se caen. La superficialidad no va a permanecer. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo os digo? Dicho de otra forma, la boca no puede ir por un lado y el corazón por otro. O sea, eso no existe. Me refiero en una realidad. Como dijo el Señor, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Esta gente en vano me honran porque enseñan doctrinas, mandamientos de hombres y ponen la mira en las cosas del hombre, no en Dios. Fíjate una cosa, cuando Pedro, mis hermanos, y esto te da discernimiento espiritual, cuando nuestro amado Señor, al cual sea la gloria, le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás, en Mateo 16, si no recuerdo mal, él le dice, apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. O sea, fíjate, mis hermanos, poner la mira en los hombres, ¿de quién es? Claro, mis hermanos. Ahora, ¿qué es lo que hay de valioso en ti? En usted, en nosotros, lo de Cristo. Eso es lo valioso, eso es lo que vale, lo que permanece, lo que edifica, lo de Cristo. Se dice que Caín mató a Abel por envidia, pero el fundamento de ese ataque fue la ofrenda. ¿Usted me entiende? La ofrenda fue lo que levantó persecución. Fue lo que atacó el diablo. Tu forma de ofrendar, de adorar, de servir al Padre. Así que el Señor es dueño de nuestra vida. Y mis hermanos, Él es el que manda, el que dirige, el que establece, y nosotros el que obedecemos. Jesucristo no solamente es el maestro que nos enseña, sino es el que ejerce autoridad y señorío a través de lo que te enseña. Eso es reino. Eso es autoridad. El conocimiento es para eso. Así que en todos los aspectos de la vida, amada iglesia, nosotros somos deudores y nosotros le debemos lealtad al Señor. Le debemos fidelidad a nuestro Salvador, porque Él es el que vela por nosotros, el que nos protege. Así que el Señor nos dice, sean prudentes, caben, ahonden, hasta que lleguen hasta la roca para edificar. Busca lo profundo, profundiza, excava, defiende a las profundidades de mi Espíritu Santo y de mi palabra para edificarte sobre la roca. Tú eres una discípula, un discípulo mío. Tienes que implicarte, trabajar en lo que la palabra enseña, edificarte, trabajar como un obrero, como trabaja un albañil, un constructor que edifica toda una estructura. El Señor quiere que nosotros seamos esforzados en este asunto y nos fortalezcamos y confirmemos el edificio, no sobre la tierra, no sobre el mundo, sobre la inmundicia, sobre las cosas que ofrece este mundo. ¿Por qué el Señor nos está hablando esto?
Porque el día 31 el Señor, yo no vi una exhortación, yo vi una denuncia. Y cuando yo estaba viendo este mensaje, porque este mensaje lo prediqué hace años, yo me quedé como decía, Señor, ¿por qué los 2 cimientos? Y entendí que lo que vamos a empezar, aunque no lo hemos dejado, pero yo vi el día 31, yo vi cómo Dios despierta el espíritu de muchos. Muchos que están dormidos, Dios los va a despertar. No solamente digo aquí, esto es para todas las naciones. El Señor me dijo, va a pasar como cuando yo le dije a mis siervos, ve si llaman a los convidados. Y los siervos vinieron y dijeron, oye, que tus convidados, uno se ha ido a sus bueyes, otro se ha ido a su hacienda, y otro se ha ido que es que tenía el marido, la mujer, el trabajo, la casa, la limpieza, la compra y todo eso. Y el Señor así va a decir, y así ha dicho, y así es como va a pasar. Esos no son dignos. ¿Ves? Vuelve y llama a todos los que encuentren, malos y buenos. Los convidados no eran dignos. Y esos van a entrar a la presencia, van a entrar a lo que Dios tiene preparado. ¿Por qué? Porque mucho pueblo ha puesto sus cosas delante de las cosas del Padre. Y al que más se le da, más se le demanda. Y yo lo vi de esa forma y yo digo, Dios mío, si es así. Y el espíritu de muchos Dios los va a despertar. Y muchos de los que comenzaron se van a quedar atrás. Y dice, como dijo el Señor, las prostitutas y los publicanos van delante vuestra. Así va a ocurrir. ¿Cómo nos han adelantado? Sí, porque Dios va a despertar en celo a un pueblo. Que lo vil, lo necio, lo menospreciado, lo va a despertar. Él va a despertar el espíritu de muchos. Así lo dijo. Y hay que edificar sobre la roca. ¿Por qué? Porque vienen vientos. Viene una tormenta violenta. El Señor te dice, nos dice, viene una tormenta violenta. Estamos en bendición, todo está bien. Pero ¿usted qué se cree? Que Cuba, Venezuela, esos son tubos de ensayo, mis hermanos. A ver cómo la gente responde. Sudamérica, todas esas cosas que pasan. El COVID fue un invento igual, a ver cómo el mundo responde de forma global. Eso ya se sabe a ojos del mundo. Entonces, mis hermanos, ¿qué fue lo que el Señor diseñó? La familia, el hombre ganará su comida con el sudor de su frente, porque tengamos provisión, el frigorífico, la comida, las cositas, que podamos tener una vida normal. ¿Qué es lo que quieren? Quitar eso. ¿Por qué? Porque la marca del 666, la gente no podrá comprar ni vender si no se pone la marca. Pero nosotros estaremos con el Señor, porque ya lo vemos en el capítulo 4 y 5 de Apocalipsis, antes de que se abra el primer sello. Así que nosotros volamos. Pero yo creo en un rapto parcial. Yo no creo que todos vayamos a volar, porque hay gente aquí con la lámpara y en la iglesia, en las naciones, con la lámpara medio apagada y la vasija medio vacía. Porque no pagan el precio, no se implican. Hay liviandez, tibieza, apatía. Esto no es un horario, mis hermanos. Esto es una realidad y cada vez vamos a vivir más la realidad de lo que... Y el Señor nos está diciendo, edifica tu casa, tu vida, tu matrimonio. Edifica todo lo que tú eres sobre la roca. Porque no te van a poder tirar al suelo. Por eso tú ves vidas que lo que ves son casas derribadas y lo que hay es un revoltijo de materiales de construcción. No están definidos. Vienen con delirio de grandeza. Sí, porque tienen llamado, los llamó, pero el enemigo los tiró por pecado. Que la gente no lo dice. Pero el Señor lo revela, dice, mira, lo que Dios hace es perfecto, santo y justo. Y cuando las cosas no son así, es que nosotros algo no hemos hecho bien. Dios no falla, fallamos nosotros.
Y la gente viene y tú observas la vida en las casas. Gente que viene queriendo pastorear, enseñar, profetizar, servir, enseñar. ¿Y tu casa? ¿Cómo está tu casa? ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Cómo están tus hijos? ¿Cómo está tu vida? ¿Qué testimonio tienes en la sociedad, en la gente? Porque nuestra vida está expuesta a todo, mis hermanos. Nosotros cuando salimos a evangelizar, mis hermanos, no te digo que nosotros le caigamos bien a todo el mundo, pero nosotros hacemos por llevarnos bien con todos. Como dice, para que la conciencia de la gente, delante de la conciencia de la gente, tú estés bien. Tienes que llevarte bien con la gente, tienes que empatizar, abnegarte muchas veces. Porque cuando tú sales a evangelizar, ¿qué le vas a contar a la gente? No es que aquel día tenía cara de que no tuve un mal día. No, mis hermanos. Tenemos que salir con las mejores de las caras a evangelizar y a la calle, si no nos salga. ¿Por qué? Porque nosotros somos embajadores, representamos al Cristo de la gloria, tenemos la mejor noticia, que hay vida eterna, salvación, esperanza. Entonces todo eso es importante. Entonces cuando las casas se derriban, vienen. Pero cuando empezamos a hablar y nos entrevistamos, empezamos a charlar, a veces ves un revoltijo. Señor, ¿qué es lo que pasa aquí? El Señor nos muestra, mis hermanos, como casa profética, también evangelística, pastoral, apostólica y en la enseñanza, porque nosotros creemos en los 5 ministerios. Pero el Señor nos muestra, nos corre el velo, ¿qué es lo que pasa aquí? Aquí hay esto, aquí hay lo otro. Y no hay problema inclusive en eso en el Señor, el problema es cuando la gente no quiere que tú la restaures. Porque la palabra es como un bisturí que va hasta lo más profundo, opera, corta y pasa hasta lo más profundo. Hebreos 4:12, esa palabra, para palabra es bisturí. Porque la palabra opera en nuestra vida y la gente no se quiere exponer. No quiere crecer, pero las cosas según vayan creciendo, según las cosas vayan subiendo de nivel, no van a poder, se va a ver quién está sobre la roca y quién está sobre la arena. Así que mis hermanos, continúen hacia adelante. Va a ser un año donde vamos a intensificar, ustedes saben, Vanessa hace una gran labor discipulando con Maribel. Nosotros, en mi caso, yo no tengo tiempo para discipular, me encantaría, pero estoy buscando el mensaje, estoy haciendo otras labores y bueno, yo creo que el pastor no tiene por qué hacerlo todo. Entonces tenemos gente como ella forman en el evangelismo, hay discipulados en el evangelismo, también donde se forma el carácter de discípulo, y siempre nosotros la intención es que si Dios lo define, luego hay gente que salta a discipular, pero como mínimo evangelizar, tenemos que definirnos en el evangelismo, hay que evangelizar, pero para evangelizar uno se tiene que formar, tiene que saber cómo. Si tú quieres formar a otros discípulos, primero tienes que discipularte. Es decir, no sabemos cómo Dios te va a llamar. Lo mismo el Señor te levanta como profeta, lo mismo el Señor te levanta en un ministerio de poder, sanidades, señales, maravillas y prodigios. No sabemos cómo el Señor te va a levantar, pero hay que meterse. Esto no es ir pegando brincos de un lado para otro, de actividades de oración por YouTube, por Facebook, para aquí, para allá, para aquí. No, mis hermanos, no. Aquí tenemos que caminar con un fundamento. Tenemos que formarnos. Somos una iglesia. El Padre nos ha dado este sitio precioso. Nos ha dado las herramientas. Tenemos maestras que nos discipulan, pastores que nos enseñan, profetas que nos marcan la dirección. Tenemos que usar en lo que el Padre da. Y claro, echar raíces en un sitio a veces cuesta mucho. ¿Por qué? Porque nos exponemos. Igual que yo estoy expuesto a ti. Si yo me equivoco, imagínense que usted me ve un día faltándole el respeto a mi esposa, no hablándola con cariño, el pastor. ¿Quién me lo va a decir a mí? El pueblo. Pastor, usted no habló aquí bien, tenga cuidado. ¿O no? ¿Por qué? Porque nuestra actitud es el termómetro de lo que somos, al nivel en el que estamos. Entonces es más bonito brincar de un lado para otro. Brincar, no, hay que exponerse. ¿Verdad, Paula?
Paula, no ella, sino todos nos exponemos al discipulado, a la consejería, para crecer, para formarnos. Pues mira, mis hermanos, con el Señor solamente fueron 12 y uno era diablo, se quedaron 11, que luego fue otro 12 cuando el Señor se fue, y con eso trastornó el mundo entero. Pero gente que realmente lo seguía, gente que realmente estaba afincado diciendo ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Hacia dónde hay que ir? Es lo mismo, ya mi vida ya me da igual. Quiero tesoros en el cielo, recompensas delante del tribunal de Cristo, hacer la voluntad de Dios, quiero dimensiones. Mis hermanos, déjese usar, déjese prepararse, discipúlese, y que no lo saque. Recuerden que hay gente que va a venir por la puerta de atrás, que no pasa por la puerta, por el pastor, son saltadores. Las actividades, mis hermanos, aquí, a día de hoy, las hago yo. Las hace Maribel, con el pastor Antonio, Vanessa y Paula, a día de hoy, nadie más. Si te viene alguien diciéndote, oye, vamos a... Eso, usted puede hacerlo, pero eso no forma parte de aquí. No lo hemos ordenado aquí. No hemos orado por ellos aquí. El Padre no ha dicho eso. Sean sabios. Amén. Y edifiquemos sobre la roca. Bueno, mis hermanos, vamos a orar, nos despedimos, gracias por vuestra paciencia. Y yo, la verdad que espero que un día hagamos cultos de 3-4 horas. Amén. Adorando y recibiendo mensajes. ¿Por qué no, mis hermanos? Nos conectamos, y me pasa a mí también, nos conectamos a la tele y pasan horas y horas y horas y todo está bien. Pero mejor es estar en la presencia y que el Padre nos hable, ¿o no? Amén. Bueno, quiero que sepas que el Padre tiene un propósito contigo y el Padre va a usarte. No es casualidad que estemos aquí. Somos una iglesia que lo que buscamos es realmente los propósitos del cielo, que Dios revele, que Dios muestre y que sea Él el que realmente use. No es una actividad donde nosotros simplemente te llenamos de conocimiento y salga el sol por donde salga, no. Queremos que Dios nos diga y nos muestre, y el Señor nos va mostrando. Y gente que falta, el Señor nos mostró. Lo que pasa es que el enemigo ataca. El enemigo, mis hermanos, ustedes saben, yo veo gente que viene a la iglesia, que hacen la goma, van, vienen, yo nunca les digo nada, ni les recrimino. Los abrazo, los beso, les saco y estamos cuando quieras. ¿Por qué? Porque yo estuve 14 años apartado y cuando vine al Señor, el Señor me dijo, ¿te recuerdas dónde te apartaste hace 15 años? Sigues en el mismo sitio. En el mismo, sí, honra a papá y a mamá. Y así fue como yo comencé. Me sometió a su gobierno, yo soy fruto de su ministerio, mi esposa y ellos son los fundadores de este ministerio. Y aunque yo soy el pastor, yo vivo sometido a ellos y también a todos vosotros. ¿Y cuál es el problema? Si Cristo es la cabeza, Él es el que gobierna. Entonces lo que queremos es que ustedes generen el movimiento para el cual Dios los llamó para ejercer dentro del cuerpo. Hay un movimiento que el enemigo siempre ha querido obstaculizar, que no lo definas, que no te definas en ese movimiento. Lo que yo lucho es por ese movimiento. ¿Por qué? Porque me voy a edificar yo también. Amén. Vamos a ponernos de pie por un momento, por favor. Padre Santo, en el nombre de Jesús te damos las gracias por este tiempo de unidad, de comunión, Señor, que podemos estar en tu presencia. No te vemos, pero te sentimos, te notamos y sabemos que estás en medio de tu pueblo. Somos deudores de ti, a ti te pertenecemos y somos de tu propiedad. Te damos las gracias, amado Dios. Te ruego para que tú nos ayudes a continuar edificando sobre la roca. Ayúdanos a continuar edificándonos sobre la roca, Gracias. sobre lo que permanece. Sobre la roca que es Cristo. Por favor, Padre, piedras preciosas, el oro, la plata, los misterios, lo oculto, lo que permanece, las cosas de tu reino, de tu poder, de tu autoridad son las que necesitamos, Señor. Tráelo, Señor. Levanta un pueblo en el poder y la autoridad de tu Espíritu Santo, de los dones y ministerios de tu Espíritu Santo. Glorifícate, Padre.
En el nombre de Jesús, glorifícate, oh Señor. Guárdanos de edificar sobre la arena, sobre la tierra, sobre lo que no aprovecha. Señor, ayúdame, Señor, ayúdanos a mirar las áreas de nuestras vidas. Como dice la Escritura, que sea santo, santifíquese más. Ayúdanos, mi Señor. Guárdanos de todo ataque del enemigo. Trae discernimiento espiritual sobre tu iglesia. Tu Espíritu Santo nos esté avisando, redarguyendo, corrigiendo. Perfora nuestros oídos para escuchar la voz de tu Espíritu. Amén. Alértanos en contra, Señor, de cualquier ataque del enemigo, Señor. Queremos ser una iglesia, permanecer en tus propósitos, de acuerdo a tu llamado. Venga a tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, aquí en la tierra. Oh Padre, manifiesta la vida de tu Hijo a la máxima potencia en nosotros, que nuestra carne tenga la fe de tu Hijo. En el nombre de Jesús, glorifícate, corta, circuncida toda carnalidad, toda inmundicia de nuestras vidas. Oh Padre Santo, en el nombre de Jesús. Gracias, amado Dios. Gracias por esta palabra. Si algo inútil soy, tuya es toda la gloria, mi Señor. Soy deudor de ti, quiero vivir encadenado, sujeto, atado, en el nombre de Jesús. Amén. Llena esta casa, este lugar con tu Espíritu Santo. Satura este lugar con tu presencia. Oramos por Gabriel y por Carmen, para que sane sus riñones, para que sane sus vidas. Amén. Toda célula cancerígena en la vida de Carmen se seca. Hay liberación, se sana. El Padre, fuego del en el nombre Espíritu de Santo. Jesús. El fuego Sana del tus Espíritu siervas, Santo. mi Dios. El Espíritu Santo. Te ruego por los hermanos que están dormidos para que tú despiertes su espíritu. Despiértalos en el espíritu. Despiértalos. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Podemos tomar asiento.